Esto será un resumen del curso de auxiliar de paneles solares impartido por el profesor Lenin, la coordinadora Raquel, desde el día 5 de mayo hasta el día 30 de mayo del 2025. Un total de 100 horas. Este curso está patrocinado por Ingeus en Barcelona, España. Haré un resumen sucinto de la materia en sí, cuya finalidad es la instalación de los paneles solares. Conocer cómo se instalan los paneles solares hasta el cuadro eléctrico de una vivienda. En ese proceso tuvimos que conocer algunas leyes, algunos parámetros fundamentales para entender la esencia de la generación fotovoltaica. La ley de Ohm, por ejemplo, explicada aquí en este cuadro, donde V es el voltaje, R es la resistencia en ohm y la I es la intensidad en amperes. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad y se mide en voltios. La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad y se mide en ohm. Y la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia y se mide en amperes. Este cuadro es básico para los cálculos o el entendimiento, la selección de los equipos que intervienen en la instalación fotovoltaica. De aquí también se deriva la potencia, que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Potencia se mide en watts o en vatios. Y es importante conocer cómo se calcula, teniendo en cuenta que para la instalación fotovoltaica uno de los equipos fundamentales a partir de los cuales se debe calcular el resto de la instalación es el inversor. En dependencia de la potencia del inversor, se calcula y se tiene en cuenta el resto de los elementos de la instalación fotovoltaica. Importante también saber que las conexiones en series, los voltios se suman y se mantiene el amperaje. La instalación en paralelo se suma el amperaje y se mantienen los voltios. Esto es importante sobre todo en la conexión de los paneles solares para saber cuánto queremos que estos generen, si más voltaje o más amperaje o viceversa, y también la conexión de las baterías para garantizar el voltaje necesario que queremos lograr o el amperaje necesario. Existen otros parámetros a tener en cuenta, como son la selección del tipo de paneles solares, lo que estos generan, la inclinación que deben tener los paneles solares en dependencia al área geográfica en que se encuentren, en que nos encontremos, también las sombras, la capacidad de resistencia del cable y otros elementos que no es la esencia de este video. Saber que una instalación fotovoltaica puede ser aislada o puede ser conectada a la red, es decir, no aislada. En el caso de una instalación fotovoltaica aislada, es necesario
los paneles solares, regulador de carga, la batería o las baterías, el inversor y todos los protectores que llevan entre cada uno de esos equipos. Se debe poner protección a cada cable. En el caso de la corriente directa, que va desde los paneles solares hasta la entrada del inversor. Esa es la corriente, ahí hay corriente directa. Los protectores son fusibles y la tierra. A partir del inversor que sale corriente alterna, también se debe poner protecciones, que serían magnetotérmico para proteger la línea y el diferencial que protege las personas y los animales. Entre el panel solar y el regulador se instalan el fusible del negativo, el fusible del positivo y la toma tierra. Entre el regulador de carga y la batería se instala la protección también, se instalan fusibles para el negativo y para el positivo. Después del inversor que convierte la corriente de la batería de 12 o 24, lo que le llega a la batería, la convierte a corriente alterna, que generalmente es 230 voltios, y el amperaje lo define las características del inversor. Se convierte a corriente alterna. Entre el inversor y la toma en la vivienda se coloca el magnetotérmico, como dije, que protege la línea, y el diferencial que protege a las personas y a los animales. Esta línea va directo a la salida del IGA. Se conecta ahí debajo del IGA. Ese es el funcionamiento de una instalación fotovoltaica aislada. En el caso de la instalación fotovoltaica no aislada, es decir, conectada a la red, se hace lo mismo, pero con la inclusión o no de las baterías. Es decir, están los paneles solares, entre los paneles solares y el inversor, que ya va directo, si no tiene batería, va directo al inversor. Existen fusibles y la descarga de sobretensiones. Del inversor a la salida de liga va un magnetotérmico y un diferencial. La posible diferencia sería que no tiene conectada la batería. La batería iría desde la salida de la protección que existe entre el panel solar y el regulador. Después del regulador iría la batería y la batería iría al inversor. El final de la instalación fotovoltaica se conectaría entre el IGA y el ID, el terminal de la instalación fotovoltaica. Ahora, ¿cómo está constituido un cuadro eléctrico básico en una vivienda? Después del contador tendríamos el ICP. ¿Qué es el ICP? Se conoce como interruptor de control de potencia. Este es un sistema automático de seguridad que controla la potencia
y interrumpe el suministro eléctrico cuando en la vivienda se supera la potencia contratada. Esa es la función del ICP, del interruptor de controlador de potencia. Después de este va el IGA, que el IGA es el interruptor general automático. La función de este es suspender la corriente eléctrica cuando existe riesgo de sobrecarga o cortocircuito. Aquí debajo del IGA, a la salida del IGA, se colocan los cables que vienen de la instalación fotovoltaica. Después del IGA viene el ID o lo que se conoce como interruptor diferencial. El interruptor diferencial protege las instalaciones eléctricas de cortocircuitos, posibles incendios y a las personas de sufrir descargas eléctricas. Después del interruptor diferencial vendrían los PIAs, es decir, estos son pequeños interruptores automáticos, conocidos también como interruptores de potencia. Son los magnetotérmicos que tienen como objetivo proteger tanto los circuitos individuales de la casa, del inmueble, como los electrodomésticos que están conectados. Aquí en este caso, el C1, el magnetotérmico C1, controlaría la iluminación, el C2 los enchufes, el C3 la cocina, el C4 la lavadora, el C5 el baño. Y bueno, todos con la toma a tierra. Es importante resaltar aquí también los colores de los cables utilizados en la corriente alterna. El cable verde es la tierra. El cable marrón es la fase, aunque pudiera ser negro o gris. Pero en este caso es marrón. Esa es la fase. Y el cable azul es el neutro. Aquí tenemos los paneles, el rojo es positivo, el negro es negativo. Pero yo creo que estas conexiones, todo esto nos avanza para una casa grande. Viene la protección. Ahí está conexión. Bueno, pero ahí sí depende de la Posible. batería y de los paneles que tengan. Y Eso tierra. dependería de ellos, ¿no? Sí, pero Porque estos cacheados sí no avanzan para... Aquí tenemos el regulador Era bueno desconectar que va a los fusibles como para una nevera, y los fusibles a la batería y la batería a otro protector. tienes que Son fusibles porque traer todo más grande, batería más grande. hasta aquí es corriente directa. Ya por aquí es corriente directa con los fusibles. Va al inversor. Vamos, Eduardito. El inversor saca corriente alterna, el magnetotérmico y el diferencial. Y aquí va al cuadro de la casa, después del IGA.